Capítulo 2. Autoridad expresada. Sin rendición no hay autoridad. Mientras Adán era un alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, fue hecho espíritu vivificante. Dios tomó barro, formó el cuerpo y sopló el espíritu humano. El espíritu se unió al cuerpo y esa unión dio un alma viviente. Es decir, el centro de comando o dirección en el hombre era el alma. El alma iba a dirigir al cuerpo hasta que el hombre comiese del árbol de la vida, hasta que comiese a Cristo, pero eso no sucedió. Esta es la razón por la que el ser humano quedó gobernado por el alma. Todo, absolutamente todo, lo que hacemos está dirigido por el alma. Pero un día, Cristo vino, murió, resucitó y fue hecho un espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo de Cristo se hizo espiritual y Él se hizo un espíritu vivificante, lo cual significa que porta la vida divina con el fin de entrar en cada uno de nosotros. Por eso, cuando recibimos a Cristo, que es el espíritu de vida, Él entró en nuestro espíritu muerto y lo resucitó. Ahora Cristo, espíritu de vida, vive en nuestro espíritu, y eso produjo un cambio de comando. Antes nos dirigía el alma, ahora nos dirige el espíritu. Antes hacíamos, pensábamos, sentíamos y deseábamos lo que queríamos, pues el alma era nuestro amo. Ahora ese amo murió y el alma se hizo esclava de nuestro espíritu. Ahora somos gente espiritual, porque Cristo Espíritu se metió en nuestro espíritu y nos dio vida divina. Ya no somos un alma viviente, sino un espíritu con vida. El centro de nuestro gobierno no es lo que queremos, ni lo que pensamos, ni lo que deseamos, ni nuestro cuerpo, ni lo que vemos, ni lo que oímos, ni los sentidos, sino nuestro espíritu, donde Cristo vive y es uno con nosotros. Y desde el espíritu, Él desea crecer, aumentar. Ya no somos gente almática. Ya no nos movemos por lo que sentimos, pensamos o creemos. Ahora nos movemos por nuestro espíritu. Somos gente espiritual, ya que en nuestro espíritu vive Cristo, que tiene vida, y desde allí Él va dirigiendo nuestra vida. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45. Ser vivificados significa recibir la vida divina, la cual está llena de las riquezas de Cristo. El Señor desea que nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras reuniones sean un pedazo de cielo, que la autoridad que está arriba venga acá abajo, que acá abajo deje de ser abajo para ser arriba. Es por eso que oramos: venga tu reino, tu autoridad. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La autoridad que Dios nos da es para que la pongamos en práctica en cada actividad de nuestra vida cotidiana. Tocar la autoridad implica tocar el trono de Dios, tocar su gobierno. La autoridad no es solo para que sea ejercida cuando estamos en problemas, sino para toda circunstancia. Dios quiere que en cada tarea de nuestra vida esté su autoridad, su trono, su gobierno, su dominio. Tocar la autoridad es tocar el asombro. Cuando tocamos la autoridad, tocamos el misterio, lo inefable, la grandeza. Tocar la autoridad no es tocar una emoción, es tocar algo con el espíritu y quedar asombrados. La Biblia narra que al escuchar a Jesús, la gente quedaba asombrada y comentaba:
Este hombre no habla como los religiosos. Cristo habla con autoridad y las personas siempre quedan asombradas, sorprendidas, admiradas. ¿Qué tenía Jesús? ¿Acaso daba un grito con una voz potente? No. Cuando él hablaba, tocaba el trono y la autoridad se manifestaba. Recuerdo que la primera vez que fui a Nueva York quedé impresionado al ver todos esos edificios gigantes, imponentes. Vi también barcos de guerra, portaaviones enormes. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Aquí hay poder, pensé. Había tocado el poder en lo natural. Si voy a un recital, no toco el poder, sino la diversión, la emoción. En ninguno de los dos casos hay autoridad. Por eso, lo que nosotros tenemos que tocar es el trono de Dios. Nuestra tarea no es ser un buen papá, ni hacer las cosas bien, ni estudiar, sino tocar el trono. La pregunta a hacernos es: ¿está el trono en esto que estoy haciendo? Si vas a hablar, pregúntate: ¿va a salir la autoridad de Cristo en mi hablar? La autoridad es para cada actividad, para cualquier problema, para todas las circunstancias. Ahora bien, ¿cómo se ejerce esa autoridad? Al rendirnos a su gobierno. Si no estás bajo la obra demoledora de la cruz, como dijo Andrew Murray, su gobierno no se va a expresar. Autoridad no es gritar ni saber, es rendirse. Solamente cuando estás bajo la muerte y dices: Señor, no soy nada, no sé nada, no tengo nada, me rindo, estás bajo su autoridad. Y entonces sí, ésta se va a expresar. Si te rindes a Él, si la cruz te derriba, el Señor te delega su autoridad para que se exprese. Es decir, su autoridad solo viene si estás rendido a ella. Si no hay rendición, no hay autoridad. La única manera de que el Padre nos delegue su autoridad es estar bajo su autoridad. La autoridad divina nada tiene que ver con la autoridad humana. ¿Cuándo una persona tiene autoridad? Cuando tiene un título, cuando tiene capacidad, cuando tiene dinero, cuando tiene contactos y también cuando tiene fuerza. Cuando estuve en Alemania, visité una avenida ancha por donde desfilaba todo el ejército nazi. Una hermana me contó que cuando los soldados pasaban, el suelo temblaba. Ese ejército tenía autoridad. Todos estos son ejemplos de autoridad humana, y la autoridad humana no tiene nada que ver con la autoridad divina. La autoridad divina no es ni por títulos, ni por contactos, ni por dinero, ni por fuerza. La única manera de tener autoridad divina es por muerte, por rendición a su autoridad. Esa es la única manera que la autoridad viene y se expresa. Cuanto más busques la autoridad humana, el título, la felicitación, que te reconozcan, menos autoridad de Cristo tendrás. Por eso necesitamos morir a la búsqueda de autoridad humana. En el mundo quieren ser los dueños de todo, dijo Jesús, pero entre ustedes no será así. Se convertirán en siervos, morirán a sí mismos y estarán bajo mi dominio. Y yo les daré la autoridad que está sobre toda autoridad. Saúl había muerto y Dios ya había dicho que David sería el rey. Sin embargo, Saúl tenía un hijo, Isboset, que lo sucedió y gobernó durante 7 años. Como Isboset no se moría, un hombre llamado Baasa, junto a un compañero, decapitaron a Isboset y le llevaron la cabeza a David. Ya puedes reinar, lo hemos eliminado, le dijeron. David respondió diciendo: mátenlos. Pero,
¿por qué los mandó a matar? Porque estos hombres creían que David debía tener autoridad humana. ¿Y qué hace la gente para obtener autoridad humana? Corta cabezas, habla mal de los demás, decapita personas. Por eso David dijo: eso es basura, yo no quiero eso, no estoy buscando esa autoridad. Mi autoridad no viene de decapitar a otros, ni de hablar mal de los demás. Mi autoridad viene de morir delante del Rey y de gloria. Así que ustedes también deben morir. Es por eso que nosotros también debemos poner fin a aquellos que nos traen las cabezas de los demás, ya que la autoridad celestial de Cristo no se origina en nosotros. No depende de nosotros, ni de otros, ni de la cantidad de personas que nos sigan, porque la autoridad celestial es de Cristo. En términos bíblicos, así lo expresa el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Notas la diferencia entre el primer versículo y el segundo? El primero habla de sacerdocio y el segundo de real sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdote era quien ungía al rey. El rey era el que ejercía la autoridad, pero podía levantarse solo como tal. Para que hubiera un rey tenía que haber un sacerdote, cuya tarea era tener intimidad. El sacerdote moría delante de la presencia de Dios. De la misma manera, cuando nosotros somos sacerdotes y morimos, estamos listos para que el Señor derrame la autoridad y podamos ejercer como reyes de la tierra. Ahora somos real sacerdocio. Samuel era sacerdote y ungió a David, porque el sacerdote es el que tiene intimidad. ¿Qué significa esto? Solo cuando mueres a lo tuyo y tienes intimidad con el Señor, Dios levanta al rey. Juan el Bautista era sacerdote y Cristo era el rey. El Bautista le dijo a Jesús: no te puedo bautizar, tú eres el Rey de gloria. Sin embargo, el Señor le respondió: no, vamos a seguir los cánones bíblicos. Tú me vas a bautizar a mí. ¿Por qué le dijo eso? Porque el sacerdote habilita para que se abra el cielo, baje el Espíritu Santo y anuncie: este es mi Hijo. Y así comience tu ministerio de poder, milagros y sanidades. Si hay sacerdote, siempre va a haber un rey en tu vida. Si le dices al Señor: yo quiero morir a la obra demoledora de tu presencia. Señor, aniquílame, mata todo lo mío, mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad. Entonces la unción empezará a caer y el rey, la autoridad delegada, se empezará a expresar. Si te rindes, habrá autoridad. De lo contrario, no la habrá. Autoridad celestial. Cristo tuvo la autoridad celestial porque fue bautizado. Él murió en las aguas y resucitó. Otro ejemplo es el de David. David, que era el rey, recuperó el arca del pacto y la llevó de regreso a Jerusalén. En el camino se quitó las vestiduras de rey y se puso las vestiduras de sacerdote, el efod. Luego empezó a cantar y a bailar. Cuando llegaron a Jerusalén, él seguía danzando como un loco, porque estaba gozoso, inmensamente feliz, ya que estaba en la presencia de Dios. Mical, su esposa e hija de Saúl, cuando lo vio, le dijo con sarcasmo: ¿cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel?
descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera? Segunda de Samuel 6:20. Frente a estas palabras, David respondió: de tal palo, tal astilla. Porque Saúl toda la vida había buscado la autoridad humana. A él le gustaba mostrarse, cuidar su imagen, y la hija era parecida a él. Y luego agregó: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Segunda de Samuel 6, del 21 al 22. Y la escritura asegura que Mical nunca tuvo hijos. Dios no le otorgó la posibilidad de que se reprodujera. Ahora, ¿era verdaderamente tan grave lo que Mical dijo? Al fin y al cabo, lo único que expresó fue: qué vergüenza bailar como lo hiciste, y con todo el pueblo. Tú eres el rey. No era para tanto. Sin embargo, sí era para tanto, porque lo que David había hecho era estar en la presencia del Señor. Y delante de Dios no hay reyes, delante de Dios hay sacerdotes rendidos. Mical quería que, delante del pueblo y delante de Dios, David fuera rey. Pero David dijo: Mical, no sabes lo que estás diciendo. Me haré más vil todavía, porque yo soy rey para el mundo, pero delante de la presencia de Dios estoy derrumbado, aniquilado, y celebro como uno más, con todo el pueblo. Cada vez que nos reunimos delante de la presencia del Señor, debemos quitarnos las vestiduras de rey y ponernos las de sacerdote. Debemos adorar con todo nuestro ser, y si alguien nos dice algo, responder: me haré más vil todavía. No estoy detrás de la imagen. Delante de Dios soy un crucificado más. Porque es allí mismo, cuando morimos a nosotros mismos, que Dios nos delega su autoridad. Esa autoridad no se proclama ni se exhibe, sino que se ve y se siente cuando la presencia del gobierno de Dios se manifiesta. En esos momentos, las palabras sobran. Todos bajamos la cabeza y declaramos: Señor, tú eres el Rey de Gloria, mi corazón te alaba. La autoridad que Dios te da no se defiende. La Biblia relata que un día un hombre empezó a apedrear a David, acusándolo falsamente de haber matado a toda la casa de Saúl. Segunda de Samuel 16, del 5 al 6. Rápidamente, el jefe militar del círculo íntimo de David intervino y le preguntó: Rey, ¿quieres que le corte la cabeza a este perro muerto? Pero David respondió: déjenlo. Dios lo mandó para que me cascotee. A veces Dios deja que alguno te apedree para recordarte que la autoridad que tienes no es tuya, sino que viene de Él. A la autoridad no hay que defenderla. La autoridad se defiende sola. Cuando estás bajo la cruz, cuando mueres, todo fluye naturalmente. De este modo, un matrimonio, una familia, una casa, una iglesia, un equipo y todo funciona perfectamente. Esto se debe a que nuestros argumentos, nuestros gustos, nuestras costumbres, todo lo humano se han perdido y ahora existe una armonía celestial. Pues, como estamos muertos, Cristo reina y se expresa con su autoridad. Dime cuánta cruz tienes y te diré cuánta autoridad Dios te va a delegar, porque la autoridad va en aumento de acuerdo al nivel de la cruz. Si pides: quiero que oren por este problema que tengo,
Lo que estás buscando es que Dios te dé una aspirina para resolver tu problema, para después olvidarte del Señor. ¿Sabes por qué Dios no obra? Porque Él no quiere darte un toque. Dios quiere matarte para vestirte de su autoridad. La autoridad es más grande que el poder. El que tiene autoridad maneja el poder. Veamos este ejemplo. Observa lo que ocurre en la calle. Una camioneta 4x4 inmensa y poderosa viene acelerando por una avenida. De pronto, un semáforo pequeño exhibe su luz roja. La camioneta 4x4 disminuye la velocidad y termina por frenar por completo. El vehículo tiene poder, pero el semaforito tiene autoridad. Y la autoridad maneja el poder. Satanás tiene el poder, pero nosotros tenemos la autoridad, porque el Señor nos ha vestido del uniforme que, tal como lo hace el de un oficial de policía, exhibe claramente que somos la autoridad. El policía que está en la esquina lleva su uniforme y tiene autoridad. No importa si tiene problemas familiares o baja estima, si tiene el uniforme, tiene autoridad. Y si da la orden, todos deben obedecer. Del mismo modo, sin importar tus circunstancias, tienes el uniforme, estás vestido de Cristo, y cuando el cielo y la tierra lo ven, tienen que obedecer. El poder debe detenerse frente a la autoridad. Sigamos con la analogía. La autoridad del oficial de policía que está en la calle es una autoridad delegada. ¿Cómo es tu autoridad? ¿Te nombraste solo y te armaste tu propia comisaría? Esto es lo que hacen el 99% de las iglesias. Son autopolicías. Por eso la gente queda atada y no crece. Pero la autoridad siempre es delegada. Alguien entrega el uniforme porque la persona cumplió con los requisitos. Llevándolo a nuestro plano, ¿cuál es el requisito para que Dios nos dé su autoridad, su vestido, su uniforme? Morir en el altar, rendirnos bajo él. Ahora sí, salimos a la calle y le decimos a Dios: delante de ti soy un sacerdote, pero cuando salga a la calle seré tu rey porque tú eres el rey de los reyes y vas a ejercer autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Darle la orden a las emociones. El evangelista británico T. Austin Sparks relata que, en una oportunidad, debía ir a predicar, pero tenía una úlcera, por lo que le dio la orden al estómago para que no lo molestase durante el mensaje. Ese día pudo predicar sin dolor. La úlcera había obedecido. De la misma manera, nosotros también tenemos que dar la orden, tanto a los problemas y a las circunstancias como a las emociones. Observemos el siguiente pasaje acerca de ordenarle a las emociones. Marcos 4:39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Este versículo en el griego original dice literalmente: y habiendo sido levantado, ordenó rigurosamente al viento y dijo al mar: estés silencioso. Habiendo puesto el bozal, cesó el viento y llegó a ser calma grande. Una tormenta se había levantado mientras Jesús estaba durmiendo. Los discípulos los despertaron gritando: Maestro, despierta, levántate, nos vamos a morir. Sintieron miedo. El Señor se levantó y ordenó rigurosamente al viento y dijo al mar: estés silencioso. ¿Por qué ordenó que se callaran? Porque el viento y el mar les hablaban y les decían: se van a morir, este es el fin. Pero Cristo les colocó el bozal, que no es un bozal legal, sino un bozal espiritual. El Señor les colocó el bozal
para que no mordieran más, para que ya no ladraran. A la preocupación, a la ansiedad, al miedo, debes colocarles un bozal y ordenarles: te silencio en el nombre de Jesús. Cuando Jesús dio la orden, el viento cesó y el mar se calmó, y llegó una calma grande. ¿Por qué obedecieron? Porque Jesús estaba bajo la autoridad del Padre. Prepárate, porque viene calma para ti, que estás rendido a Cristo. Vas a dar la orden. Miedo, te silencio en el nombre del Señor Jesucristo, a quien sirvo. Ansiedad, no estás conmigo, te echo fuera y te pongo un bozal. Cuando las circunstancias te hablen y te activen las emociones, cuando te hable la enfermedad, la muerte, el agotamiento o el cansancio, y el Señor te lo muestre, háblale directamente a la emoción. Cansancio, miedo, ataque de pánico, te pongo un bozal, no te recibo, no estoy de acuerdo. Cristo es mi Señor. Nota que no usamos la palabra decretar, sino dar la orden, porque cuando dices, por ejemplo, decreto victoria, ¿a quién le estás hablando? Es como que lo soltaste al aire, a la nada. En cambio, cuando das la orden, le hablas directamente al problema y las circunstancias se silencian. Veamos ahora este pasaje. Y ordenó rigurosamente a él: seas con bozal y sal fuera de él. Marcos 1:25. Este pasaje se refiere al episodio en el que Jesús se enfrenta a un endemoniado en una reunión. Un demonio le empezó a gritar en medio de la reunión. Jesús le ordenó rigurosamente: seas con bozal y sal fuera de él. Y el demonio salió. Ahora bien, ¿por qué gritó el demonio? Para infundir miedo. Hay voces demoníacas, voces emocionales, que te hablan bajito y te dicen que te va a ir mal, que no se te va a dar, que estarás peor, que no lo vas a lograr, que nadie te quiere. Y luego están las voces que te gritan, pero no nos importa si es un susurro o un grito. Tienes la autoridad para ponerles un bozal a los demonios. No temas. Hay numerosos versículos en los que Jesús expresa no temas. Por ejemplo, llegó Jairo y le pidió: Señor, ven que mi niña está enferma. Cuando estaban yendo a la casa, le anunciaron: tu hija ha fallecido. Frente a estas palabras, Jesús lo miró a Jairo y le dijo: no temas. ¿Por qué le dijo eso? Si Cristo iba a hacer el milagro, ¿por qué no lo dejó con miedo? Porque le silenció el miedo. No temas significa: no se preocupen por el día de mañana. Necesitamos saber que Dios va a hacer la obra, pero de todos modos debes cerrarle la boca a la preocupación, ni bien aparezca. Observa lo que Dios le dijo a Abraham: Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu fortaleza. Y Jesús expresó: no os preocupéis por el día de mañana, no os amedrentéis. Hay muchísimos versículos en los que Dios mismo hace de bozal. Pero ahora Cristo vive en nuestro espíritu y éste puede usar la autoridad. La autoridad es tu protección. Empieza a usarla. Pídele al Señor que te muestre las emociones cuando éstas llegan. Por ejemplo, llega alguien, te habla y te deja con enojo, con ira. Nuestra guerra no es contra la gente, sino contra las emociones que vienen de afuera y que, si las dejamos entrar, pasan a ser nuestras. En ese caso debes llevarlas al altar. ¿Cuánto hace que te habla esa voz? 3 años. Entonces esa emoción ya es tuya. Ya eres amigo de la ira y ahora necesitas llevarla al altar.
Es por eso que te urge silenciar la emoción apenas llega. La palabra muestra cómo Cristo les colocó un bozal a las circunstancias, a los demonios, mientras que Pedro, por su parte, agregó que también debemos ponerles un bozal a las insensateces que nos hablan y nos dicen: no se puede, es muy difícil, o tómate un tiempo. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Deuteronomio 33, 25. En los tiempos bíblicos, los cerrojos serán barras en forma de T, similares a una cruz. La persona cerraba o abría el cerrojo con una llave. Dios te da un cerrojo de autoridad en tu espíritu para que no dejes entrar lo que es basura. Algunas personas tienen el cerrojo roto, por lo que permiten que cualquier elemento entre en sus vidas. Un día están bien, otro día están mal. Un día se congregan y adoran, y al siguiente día no tienen ni ganas de orar. Están así porque su cerrojo está roto. Dios le dijo a la tribu de Aser que les daría un cerrojo. La llave es Cristo, y el cerrojo es la cruz de Cristo, que representa la autoridad. Tú y yo tenemos autoridad para rechazar cualquier emoción que no provenga del Señor, como la preocupación, la muerte, el vacío, el aburrimiento, el estrés o el miedo. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Salmo 147, del 3 al 14. El versículo anterior hablaba de que Dios te pondrá un cerrojo de hierro. En este versículo Dios afirma que tus cerrojos van a bendecir a tus hijos. La segunda parte de Deuteronomio 33:25 afirma que, como tus días, serán tus fuerzas. Esto significa que cuando aprendes a usar la autoridad, tienes más fuerza. Es importante recordar que las voces que nos hablan a todos son similares y a veces incluso parecen ser fotocopias en Argentina. La diferencia está en que Dios puede reparar los cerrojos de las puertas de nuestro espíritu para que tengamos fuerza. Cuando lo hace, nos damos cuenta de que tenemos más fuerza y más ganas de congregarnos, de buscar más del Señor, de aprender más de Él, de dedicar todo nuestro tiempo a las cosas del Señor. Y tenemos ganas porque recibimos fuerzas celestiales, ya que sabemos usar la autoridad. Delante de Él somos sacerdotes, pero frente al mundo somos reyes. Necesitamos tocar el trono en cada actividad que llevemos a cabo para que el cielo baje a la tierra. Los cerrojos de hierro fueron preparados. El vestido fue puesto. Nos caemos, sí, pero nos volvemos a levantar, porque somos esclavos, pero también hijos, pobres, pero también ricos, sacerdotes, pero también reyes. Cristo nos ha comprado, somos de Él, fuimos sellados, por lo que nadie nos arrebatará de su mano. Somos sus hijos por la eternidad.